Un Sphelopithecus alimentándose. Jesús, la naturaleza nos premia en este pateo que nos estamos pegando con sus mejores frutos. Toma, ¿quieres? Sí, dame, por favor. Un par de ellos. Está bonito. Resulta que había un camino que llegaba hasta aquí arriba que venías con el coche. Y hemos venido y ahora hay un campo de golf. El camino iba por medio. Entonces nos ha costado 1 hora hacer 1 kilómetro, más o menos. Hasta que hemos llegado. Pero bueno, estamos ya en la senda. ¿Y dónde vamos? Vamos a dar una vuelta. ¿Quieres más? No, gracias. Está muy mal de vegetación. Está muy mal. Hay una depresión aquí, pero está muy mal. Estos son los materiales en los que nos vamos a mover hoy. Calizas muy puras que se disuelven muy bien y claro, generan cavidades. Entonces, como estamos en una zona elevada, ligeramente amesetada, pues esto es un campo de dolinas. Y vamos a dar una vuelta. Mira cómo está, ¿eh? La cima de la higuera. Tiene una higuera. ¡Ole! Esto no es la cima de la igua, No, colega. esta no es, Esto es un esta no es. pedazo de boquete. Esta se bajó en su día. ¿Te acuerdas que podías ir por un lado y por el otro y comunicaba abajo? No me acuerdo. Sí, esta sí me acuerdo. ¿Esta ya la hicimos entonces? Sí. Pero yo no me acuerdo de esto. Yo Jesús. sí. La higuera estaba... Hombre, estaría quemada. La higuera podrían cortarla, tío, porque yo que sé, viene alguien andando, se cae ahí, adiós, ¿eh? Total, hay un palo ahí arriba que ni se ve. Ahí tenías acceso por un lado y por el otro. No me acuerdo de bajar, pero es que aquí yo creo que exploramos por lo menos 40. Muchísimas. Y no había nada. Era lo que se veía aquí arriba abajo del todo. Mira lo único que se ve, que nos hemos retirado 30 metros de la cima de antes, ¿vale? Mira, súbete aquí, bueno, déjame la cámara si quieres. Mira lo único que se ve de la cima que hemos estado antes, que es un palito que ahí ya está. No se ve nada más. O sea, cualquiera que viniera en bici, bueno, por aquí en bici esto no es muy... Pero bueno, que es un peligro. Y está lleno. Ahí hay una que tenemos que ver después. Vamos. No hace mucha calor, ¿eh? Venga. Guantes. Bien, aquí se está mejor, ¿eh? Habéis visto que me sale de la saca como 2 antenas, ¿no? Vale. Ahora después veremos para qué son. Una es una caña de pescar. Es un objeto que hemos adquirido recientemente con un propósito, ¿eh? Y lo vamos a usar ahora después. Y el otro son unos palos. Sí, ¿Sí? por aquí pasito. Estaba por una piedra. Vale. Ahora me pasa una saca, ¿vale? Sí, porque la cuerda ya te la he pasado, ¿eh? La cuerda te la he enganchado estratégicamente ahí detrás. Hostia, Jesús, pero esto es un full, ¿no? No, ya estaría... ¿Que se hace grande? Sí. A ver. Toma.
una por aquí. Otra por aquí. No es buena idea ir con el arnés y el crono puesto, ¿eh? No, pero es lo que hay. Ya. Vale, perfecto. A ver. Por aquí se puede seguir estrepando. Se puede seguir destrepando. Sí. Y a seguir. Oye, ¿por qué esto está todo negro, negro, negro? Sí. Joder. La cueva de Punta Quinte. Oye, bonita, este trozo. Pero si parece que esto era un pozo de petróleo, que han sacado el petróleo y se han ido de aquí. Está más negro esto que un tizón. Mira, ¿cómo está? Unos bulls aquí, más negros que... Parece hollín todo, ¿eh? Parece... no, un es pozo de hollín, petróleo, tío. ¡Guau! Ahí hay un pocito. Ahí va. Ahí hay un pocito, ¿eh? A ver. Silencio. Perfecto. ¿Vas a bajar a verlo? ¿Caen o qué? Sí, parece. Sí. Tampoco caen mucho, caen 7-8 metros. Por aquí. Mira, 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 ven aquí. Ha cedido la columna. Veas, subsidencia. Esto es subsidencia. El suelo el suelo se hunde. Mira. Mira, te caben ya 2 dedos. Y además ha habido un poco de desplazamiento también. Creo que es por allí, ¿eh? Sí, bueno, yo por creo allí que- hay un pozo. Ya, vamos por ahí. Está grabando. ¿Está grabando? ¿Qué quieres? Ah, espera, no te preocupes, me voy yo y te grabo a ti. A ver. No, es que toda esa zona de antes estábamos cotillando por ahí arriba, que decidimos bajar por allá porque era el punto más fácil. Esa zona era la que estábamos antes. Vale, esta zona es una barrera de estalactitas que al final se han juntado, se han hecho coladas y tal. Esto es un tapón de lo que es la galería, la sala en la que estábamos o tal. ¿Vale? Esto hay que mirarlo muy bien. Y este que tenemos aquí es otro. Este que tenemos detrás es también un tapón de formaciones, pues de toda esta sala que venimos, que es grande. Entonces, aquí hay que buscar una continuación o aquí hay que buscar una continuación.
¿Ves el pasito ahí estrecho? ¿Te mola o qué? ¿Qué pasito? Aquí no hay nada. ¡Ah, aquello de allí! Claro, ¿no te mola? A ver. ¿Qué pasa? ¿Necesita más paso o qué? Esto es una mierda, Jesús. Ya lo sé. Buah. No, hombre, no. Aquí no hay nada. ¿Qué va a haber ahí dentro? Algo habrá, Pues hombre. dame el martillo. Ahí no hay nada. Bueno, Esto es lo que decías tú que era grande, ¿no? por ahí tiraba. Había dicho que tiraba. Ahí no va a Hombre, ningún sitio. ha tirado un poco. Ha tirado Sí, ha 2 tirado metros. los huevos. Vamos a ver, por otro lado. Ese de aquí de mi izquierda, ese tiene pinta de ir de donde veníamos antes. Pues Ese- mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Salir por donde hemos entrado. No, puedes ir a verlo tú, que parece una mierda. Y yo acabo de meterme aquí. Vale. Cuidado. No patina. Parece que patina más. Aquí no creo que tenemos que ir por allá, ¿eh? ¿Tú crees? Aquí no creo que ya paso. ¿Me bajo lo sacas? No te bajes nada porque en el supuesto de que haya que bajar, me lo bajo yo todo. No creo que esa columna se vaya, ¿verdad? Bueno, ahora mismo lo sabremos. Jesús, cuidado, la cuerda. Vale. Ahí estamos. Gracias. Libre, espérate por aquí un poco. Oído, Ahí mira. hay una ratonera, voy a ver. Mira a ver si hay un pozo bien grande. Sí, parece que hay un pocete, ¿eh? Perfecto. ¿La tiro de revés? No ha llegado. Si no me sale a la tercera, utilizaremos el nuevo método. Es que, ¿sabes lo que pasa? Aquí, que no tengo tiro. Es que no tengo tiro, ¿eh? Es que es el riesgo, como se nos empotre por ahí, la hemos cagado, pero bien, ¿eh? ¿Te gusta este? No. Pero porque la ha tirado muy lejos. Vamos a coger la caña. ¡Uy! ¿Has visto eso? Yo ahí ya en... Yo sí, mira, si la enganchas a la de abajo, es más fácil enganchar a la de abajo, ¿la ves? Pero es que yo quiero engancharla de arriba. Porque para pasar aquella parte, después estará más alto. ¡Coge la caña! Toma. A ver, Opción B. ¿qué tienes ahí? Opción B. ¿Funcionará? Una caña de pescar. A ver lo que pescamos hoy.
Muy bien. ¿Te gusta? Venga. Mira, Y tú ahí pegando tirones. Yo creo que está bien. Bien. Este es uno de los usos de la caña de pescar en cavidades subterráneas. El otro, si se da el caso, os lo mostraremos después. Es igual de bueno. Vale, vamos a bajar un pocito que hemos visto aquí, que no parece gran cosa, pero necesitamos material. Entonces, pues bajamos y lo vemos. Y continuamos. Bueno, ahí está esta lamita que hemos enlazado con la caña de pescar. Ve pasando una cuerda. Un momentito. Y aquí está el otro gancho. Voy a bajar un poquito. Es que con la cámara en la mano y la cuerda, complicado. No, con que deslice en tu mano me sobra. Me lo voy bajando yo, ¿eh, José? Vale, venga, tira. Pues está hondo, ¿no? ¿O qué? No está mal. Aquí están los 5 metros. Ahí tenemos 5 metros, pero claro, esta cabecera, bueno, empezamos desde menos 5. Lo que nos dé. Esto, ahora cuando vengas verás que ya es otra historia. No tiene nada que ver con la parte fea esa de antes. No tiene absolutamente nada que ver. Bueno, nos hemos quedado sin batería y nos habíamos quedado grabando aquí, en este sitio, que ya, en lugar de ser negro y asqueroso como el anterior, es inmaculado y perfecto. Entonces, hemos recopilado material que teníamos abandonado y lo que vamos a hacer ahora es escalar. Vamos. Bueno, mira, me llevo esto grabando. Dámela. Mira. Vale. Bueno, nos hemos encaramado aquí a un sitio. Nos hemos encaramado a un sitio para ver si escalamos. Tenemos dos opciones. Nuestras opciones son escalar a ahí, a este punto, ¿vale? Que sería entrar por aquí dentro, que no parece muy buena opción. Y luego tenemos en aquella colada esta ventana. Entonces, esta ventana, Jesús, parece una buena opción. Un poco de pasamanos. Mira, por aquí, por esta pared. Por aquí. Subimos, porque esto tiene toda la pinta que va ahí, ¿eh? Esto lo Eso veo. allí. Entonces, yo escalaría aquí. Eso va en el mismo sentido. Claro, aquí lo que pasa es que para abajo pues hay un pozo. Pero aquí bueno, pasaremos por aquí, por esta pared. Y llegaremos a la ventanita. ¿Te parece o qué? Y desde allá abajo, No me jodas, está muy hondo. por allá, no. Es que esto ¿No te gusta? no me cuadra.
Pues no me cuadra. No te cuadra. Vale, mira. No me cuadra. Opción. Tenemos caña de pescar. Opción. Ya ahí, por ejemplo. Mira, esto- Allí y luego desde abajo. Esto es Eso es fiable. fabuloso. Esto es fabuloso. Desde aquí le enganchamos el lazo, Y ya está. la dejamos caer hasta abajo del todo, ¿vale? Y escalamos desde allí abajo. Desde aquí metemos el lazo y luego desde abajo para no pendulear. Pero no, es que venimos de ese lado, tío. No estás de acuerdo conmigo, aunque venimos, mira. Mira, venimos de allá. Sí. ¿Y no es lo mismo eso? Venimos de allá. No. No, estaba claro que no venía para acá. No es lo mismo. No venía para acá, No es lo o mismo. si no lo hubiéramos visto. Jesús, ¿eh? esto es virgen y Sí. perfecto, ¿vale? O sea, esto no lo ha pisado nadie en la vida, ¿vale? O sea, si esto sí, tuviera no. algún acceso estaría reventado, como el resto de la cueva que ya hemos visto al principio, que está destrozado. Aquí no ha venido nadie en la vida. Entonces, vamos a escalar esto y vamos a ver lo que hay ahí arriba y ya está. Caña de pescar y ahí en ese punto me gusta más. Va a llegar al mismo sitio. Ahí está más complicado. Aquí es más difícil y más peligroso. Más peligroso. Aquí es más difícil y más peligroso. Es que este material parece que está un poco como medio descompuesto. Mira, esta piedra de aquí está a punto de caernos encima. Y son las rozas y- No te creas, no te creas. Vamos a verlo. No está muy bien. Y esta está bastante bien. Este lado de aquí está bueno. Pero ya hay con la caña allí. Sí. Esos son 3 metros de caña. De aquí a allí no llegamos, ¿eh? ¿No? No. Pues y lanzando. No. Ok. De aquí no te hay más opciones. Por aquí a lo mejor. Atención a la operación. ¿Quieto? Ya, Jesús, parece que llevo algo gordo, tío. Aquí. Guay, chaval. No, ahí no me fío. ¿No? No, métela más. Espérate que no llego. Pues si no llegas, nos buscamos otro punto. No, espérate, hombre, que no voy a, que sí que voy a llegar, lo que pasa es que estoy aquí muy mal. Estoy muy mal. A ver, No, es que se ha bajado para atrás. Se ha ido para recoge atrás. que se ha ido para atrás. Recoge. Y necesitamos toda la caña. Ahí. Dale otra vuelta más. Arriba, en la puntita, otra vuelta más. Ahí. ¿Así te gusta? Perfecto. ¿Vale? Vale. ¿Sabes lo que pasa? Que Hace falta medio metro más de cuerda. lo Ni que se te hace- Lo que ocurra. hace falta es estar asegurado aquí. Y no como estamos. ¿Por qué no metes al revés? Estira, estira. Ay, ay, mira, mira, mira qué bien. ¿Eh? Ahí mola más, ¿no? ¿Quieres la... oye, Jesús, ¿quieres la taladradora por un anclaje ahí? ¿Qué te cuesta? Si luego lo vamos a usar para bajar. ¿Te la paso? ¿Te la ato en la cuerda? No. ¿Por qué? Porque aquí ya tal y como estoy tengo que salir. ¿Cómo que tienes que salir? Tengo que tirar para arriba. Ya, pero bueno, puedes poner un anclaje de seguro por si acaso. ¿O qué? Ahí en tu hombro izquierdo. ¿Cómo está el asunto? Espérate un segundito. Que desvíe todo esto de aquí, ¿vale? No está bien. ¿Cómo nos buscamos la vida? Hombre, si no nos la buscamos nosotros... Hostia, se te va para el otro lado. Ya, estaba previsto. ¿Qué sucede?
Anclate ahí y sal, trepa. Hombre, tengo dos túneles, ¿eh? Me aparto de aquí un ¿Esto poquito. dónde está metido? Eso en ningún sitio. Eso no te vale. Eso sí no se deja. ¿Qué te parece? Por aquí entraron nuestros dos antecesores. Por aquí entraron. Por aquí entraron, por aquí no han salido. Por aquí entraron. Lo ves claro, ¿no? Por aquí entraron. Tenemos que buscar ese agujerito. Por aquí han entrado, tío. No, si es que eso estaba y vamos a ver, por aquí salir no. Lo veo difícil. Porque aquí han pasado una vez. ¿Tú crees? Sí. O... ¿Que van a ir y volver por aquí? Aquí hay marcas de un solo paso en un sentido. ¿No? Yo aquí veo que aquí han bajado. Sí, no lo tengo tan claro. Esos son picotazos de piedras de tirar de arriba. Esos son piedras, ¿verdad? Sí, de tirarlas desde arriba, a ver si cantan o no cantan. Vale. Pues... Hay que buscar eso, pero por arriba. ¿Tú crees? No. Vamos a poner la cuerda aquí y los calo yo. A ver si llego allí, tío. ¿O qué? Es que estamos muy hondos. Hombre, pues para eso hemos venido. No vas a estar fuera, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? ¿Qué? ¿Se ve guay o qué? Vale, mira, ahí hay un punto. No gano mucho, pero bueno. Bueno, pero ese punto es más seguro. Hay que ir ganando poco a poco. Terreno. Vale, desde aquí sí que enlazo la formación, ¿eh? Desde ella llegas con la caña. Ahí con... Ahora me vas a Escúchame, dar la caña de pescar. José. Ahí, métete la pequeña con el cabo corto. Espera que estoy intentando... Mira, la pequeña... Mira, ¿dónde va? Mira dónde va la pequeña. ¿Va bien? ¿Buen sitio? Veas. Pues ahí con un cabo. Pero... Veas. Yo no lo veo, pero bueno, tú sabrás. Vale. La caña de pescar. Ha llegado la hora de pescar. Vale, pues... voy a por ella. Esto por aquí. Mira, 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 qué maravilla. Graba esto. Mira qué maravilla. Dame la cuerda. Ahí cuando tengamos la de 7 metros vamos a flipar. Con la caña de 7 metros. Mira, 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 mira. El pendulaco que voy a hacer, que me voy a ir a tomar por culo, verás. Venga, que esa sí que llega. Mira, Jesús, mira, 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 mira. Hostia, qué bueno. Premio para el caballero. Hostia, pues no es tan premio. No sé, no te fíes, no te fíes. ¿Que no me fíe? No. No me jodas. Toma. No se va, no. Buah. Mira. Se acabó la fiesta. Llévate las cintas. La cinta dejará... No, la cinta no la tengo que llevar. Impresionante, ¿eh?
para continuar aquí nos hará falta por lo menos la caña de pescar. ¿Vale? Porque lo malo es que está un poco a extraplomo. ¿Y por la derecha qué tal? Por la derecha hay una grietecilla en la que me puedo meter, en la que puedo entrar y a lo mejor puedo ver si hay una estalagmita para engancharla. Porque a la izquierda está cerrado. Y hacia arriba no puedo. Es que no puedo porque no puedo meter la cuerda. Ya, en no ningún puedes, sitio. no puedes. No puedo.